Cuando por primera vez visité un zoológico, todas aquellas imágenes que deambulaban en mi cabeza sobre los animales, de pronto tomaron sentido. Y aunque era muy pequeño en ese entonces, descubrí que lo que quería hacer con mi vida era explorar aquel mundo salvaje. Y eso fue lo que hice. La escuela. Creo que no fue hecha para mí. En especial, la clase de español. Me parecía tan aburrida. Julián era mi mejor amigo. Teníamos muchas cosas en común. Una de ellas, que a los dos nos gustaba Carmen. Solo que yo no lo decía. Nunca fui bueno para hablar de mis sentimientos. Había algo que nos preocupaba a todos en esta clase. Y eso era pasar al frente y luchar contra el dragón del escenario. Para derrotarlo hacía falta conocimiento, concentración y mucho valor. Bueno, ese día supe que yo no tenía ninguna de esas virtudes. No pude evitar sentirme como el más perdedor del mundo. La directora de la escuela se enteraba de todo lo que pasaba con los alumnos, en especial conmigo, porque mi mamá era muy amiga suya, así que sabía que en cualquier momento llegaría mi castigo. Y justo cuando me esperaba lo peor, ella me dijo: creo que lo que necesitas es una lectura que te guste. Así que mañana temprano vamos a ir a comprar una. Me quedé confundido. Nunca me había premiado por haber hecho algo malo. Sin embargo, eso me hizo sentir que mi problema no era tan serio después de todo. A la mañana siguiente, fuimos a un lugar donde vendían muchos libros y revistas. Había lecturas de todo tipo, pero nada que realmente me interesara, hasta que encontré una que capturó toda mi atención. Tenía en su portada una mirada penetrante que me hipnotizó de inmediato. Desde el momento que vi los animales tuve la idea de dibujarlos, y mientras lo hacía me preguntaba, ¿cómo vivían estas criaturas? Estaba tan sumergido en lo mío que no me di cuenta que mi papá había llegado. Él era muy serio. Yo sabía que por su trabajo viajaba mucho. Entonces él me preguntó: ¿qué haces? Revisó mis dibujos como cuando revisó el coche que quería comprarle a mamá. Observaba todo con mucho detalle y no decía una sola palabra. Y mientras yo esperaba un 10 de calificación, mi papá se dedicó a corregir mis dibujos. Después solo me dijo: vas muy bien. ¿Vas muy bien? ¿Qué rayos significaba eso? ¿Que mis dibujos habían sido buenos o malos? ¿Por qué tuvo que rayarlos si así como estaban se veían muy bien? No estaba seguro, pero sentí que mi papá me había querido decir que mis dibujos estaban terribles. Aunque me sentía decepcionado como dibujante, ahora quería ser muy atento y ordenado en la escuela. ¿Cuál era la razón? Quería saber lo que mi libro decía sobre los animales. Donde no podía ser muy atento y ordenado era en mi casa. Lo bueno es que tenía una mamá que sí lo era. Y después de un largo día de clases, justo cuando me disponía a descansar, escuché a mi mamá hacerme una pregunta. ¿Tú hiciste estos dibujos? Me tomó por sorpresa. Sentí que había hecho algo malo y quise encontrar una salida. Fue inútil. Nunca supe cómo engañarle. Entonces ella me dijo algo que me hizo reflexionar.
Dios a todos nos regaló talentos, pero a nosotros nos toca perfeccionarlos. Luego ella se sentó conmigo a dibujar. Me explicó que el secreto para ser un buen dibujante es aprender a hacer bolitas y palitos. Todo era cuestión de bolitas y palitos. Así que me dediqué a hacer cuantas bolitas y palitos pude. Practiqué durante muchos días una y otra vez. Después descubrí algo muy curioso, que para escribir prácticamente es lo mismo que hay que hacer: bolitas y palitos. Por las noches, mientras dibujaba los animales, cada vez me parecían más apasionantes. La limpieza de los mapaches, que siempre lavan sus alimentos antes de comer. La velocidad de los monos araña para moverse por los árboles con la misma rapidez con la que un hombre puede correr. La fuerza del jaguar para arrastrar con su quijada hasta el peso de un caballo a lo largo de varios kilómetros. La capacidad del armadillo para escuchar el movimiento de los insectos hasta 15 centímetros bajo la tierra. Y de pronto, me detuve a pensar en algo. ¿Cómo es que sabía todas esas cosas de los animales? Les había dado tanta importancia que me olvidé de lo difícil que era para mí leer. ¿Y ahora? Simplemente podía hacerlo. Entendía cada palabra escrita en el libro. Lo primero que tenía en la mente cuando me desperté era enseñarle los dibujos a mi mamá. Pero no era el mejor momento. Ella estaba muy triste. Siempre se ponía así cuando mi papá salía de viaje. Al día siguiente, le tocó a Julián la prueba de fuego. Trató de impresionar a Carmen, pero creo que el destino le tenía preparada otra cosa. Fue como haberme visto en un espejo. Pero ese día, yo decidí que mi vida sería diferente. De pronto el maestro me llamó a pasar. Fue como si mentalmente hubiera pedido la oportunidad y yo estaba dispuesto a aprovecharla. Y bueno, no puedo negar que al principio las piernas me temblaban un poco. Pero pronto fui tomando confianza. De hecho, me sentí tan seguro que quise dejar muy claro quién era el rey de la selva. Ese día hice lo que nadie había podido hacer. Derroté al dragón del escenario. Todos se quedaron boquiabiertos. Bueno, casi todos. De regreso a casa, mi mamá y yo no habíamos cruzado una sola palabra, hasta que ella rompió el silencio. ¿Es verdad que te sentaste en las narices del profesor?, me dijo. Ahora sí estaba en problemas, pero otra vez surgió lo inesperado. Hacía mucho tiempo que no veía a mamá reírse tanto. Me causó tanta gracia que no pude evitar hacer lo mismo. Lo malo fue que cuando terminó la euforia me castigó todo el fin de semana. Eso no fue divertido. A la mañana siguiente, cuando llegamos a la casa, mi papá nos estaba esperando con una noticia. Nos dijo que lo habían ascendido en el trabajo y que ya no tenía que viajar más. Mi mamá se puso muy contenta. Yo quise saludarlo como siempre, pero él quiso que fuera diferente. Todas las veces que lo había extrañado se me olvidaron en ese momento. Cuando llegué a mi cuarto encontré una nota sobre mi escritorio. Era la letra de mi papá. Mucha gente piensa que los animales solo sirven como trofeo o como entretenimiento en nuestra vida cotidiana. Pero yo desde muy pequeño descubrí que sin ellos no podríamos sobrevivir. Además de los problemas alimenticios evidentes que tendríamos por su ausencia, los ecosistemas en la naturaleza quedarían desequilibrados. Muchas especies de plantas y árboles quedarían afectadas por la falta de excrementos fertilizantes que alimentan la tierra. Y así como este ejemplo, hay muchos más que me han ayudado a comprender que los animales no son obra de la casualidad. Son piezas perfectamente diseñadas para coexistir con nosotros y para que nuestro planeta funcione como un reloj.